Vamos a entrar al tema de operaciones entre conjuntos. Dentro de las operaciones entre conjuntos tenemos la operación de unión de conjuntos. ¿Cómo definimos a esta operación? Dice, sean A y B dos conjuntos definidos en un universo U, se llama unión o reunión de A y B al conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o a B. La notación que nosotros vamos a utilizar es A unión B. Se lee A unión B o A reunión B. En símbolos, en nuestro lenguaje formal, nosotros decimos A unión B es otro conjunto que contiene los elementos que pertenecen al conjunto A o que pertenecen al conjunto B. Podemos decir que un elemento pertenece a A unión B, y eso es lógicamente equivalente a decir que X pertenece a A o que X pertenece a B. Si nosotros definimos nuestro conjunto como esquemas proposicionales, ¿sí?, como un conjunto de elementos que cumplen una cierta propiedad, A y B, entonces también nosotros podemos definir la operación de la unión A unión B como el conjunto de los elementos X, F de X unidos a X, G de X. Entonces, esta notación la vamos a utilizar cuando utilicemos la notación conjuntista, es una operación de conjunto, ¿sí? Pero también nosotros tenemos la notación lógica. Ya sabemos nosotros que la unión en lógica es O, la suma. Entonces decimos A unión B es igual a X, F de X o X, G de X. Entonces, operación conjuntista, notación de operación conjuntista, notación de operación lógica. Podemos ver la representación de lo que son la operación de la unión. ¿Sí? Entonces vamos a representar los dos conjuntos A y B. Si nosotros podemos observar este primer gráfico, ¿sí?, lo que podemos observar nosotros que son dos conjuntos que están definidos en un cierto universo. Son dos conjuntos finitos porque puedo contar sus elementos. Son dos conjuntos no disjuntos porque tienen elementos comunes. Existe aquí una intersección, ¿sí? ¿Qué más podemos visualizar entre las relaciones entre conjuntos? Podemos visualizar que A no es parte de B, es decir, A no es un subconjunto de B, y podemos visualizar que B no es un subconjunto de A. Y A unión B sería todos los elementos de A sumados a los elementos de B. Veamos este otro gráfico de acá. Acá vemos un conjunto B y un conjunto A. Podemos observar que son conjuntos finitos, podemos observar que son conjuntos no disjuntos porque tienen elementos comunes, y podemos observar que existe una relación de inclusión entre los dos conjuntos. B es parte de A. Entonces, la unión sería toda esta parte de acá. En este tercer diagrama de Venn-Euler, nosotros podemos ver dos conjuntos A y B que están definidos sobre un mismo conjunto universo. Podemos visualizar también que A y B son conjuntos disjuntos, no tienen elementos comunes, por lo tanto no existe una intersección entre ellos. La unión de ambos conjuntos me da A unión B. Sumo los elementos de A o los elementos de B. Ejemplo. Acá tenemos nosotros dos conjuntos A y B. Podemos decir que están definidos sobre los números naturales, tal que A contiene a los elementos 1, 2, 3, 4 y B contiene a los elementos 3, 4, 5 y 6. La unión es la suma de ambos elementos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como ustedes pueden visualizar, no se pueden repetir los elementos, ¿no? Entonces sumamos los elementos de A con los elementos de B.
la cantidad de elementos que tiene A sería 6 elementos. Ejemplo número 2. Si A es el conjunto de los números racionales y B es el conjunto de los números irracionales, entonces A unión B será el conjunto de los números reales. Si yo sumo los racionales con los irracionales, pues me va a dar todos los elementos de las rectas reales, los números reales. La segunda operación entre conjuntos es la operación de intersección de conjuntos. Dados dos conjuntos A y B en un universo U, la intersección de los conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos comunes a A y B, o sea que pertenecen a A y a B. La notación que nosotros vamos a utilizar es esta de acá. Se lee A intersección B. En símbolo, la intersección de dos conjuntos es otro conjunto, cuyos elementos son elementos X que pertenecen a A y pertenecen a B. Podemos decir entonces que un elemento pertenece a A interceptado con B, y eso es lógicamente equivalente a decir que X pertenece a A y que X pertenece a B. También podemos definir nosotros los conjuntos como esquemas proposicionales, ¿no? Es decir, elementos que cumplen una cierta propiedad, un predicado. Y nosotros podemos utilizar las dos notaciones, la notación conjuntista y la notación lógica, es decir, la intersección y su notación lógica, que es la conjunción. ¿Sí? Acá nosotros podemos ver dos conjuntos, A interceptado con B. Esos dos conjuntos están definidos sobre un universo. Le vamos a poner acá el universo. ¿Sí? Un universo U. Son dos conjuntos finitos porque yo puedo contar sus elementos. Son dos conjuntos no comparables porque no existe una relación de inclusión, es decir, A no está incluido en B, ni B está incluido en A. Lo único que puedo yo observar de estos dos conjuntos que son no disjuntos porque tienen elementos comunes. Entonces, los elementos de A sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y los elementos de B sería 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De tal manera que los elementos que pertenecen a la intersección de los dos conjuntos, A interceptado con B, vendría formado por los elementos comunes, ¿no? Que sería 4 y 5. ¿Sí? La cardinalidad de este conjunto, la cantidad de elementos son 2. Tiene 2 elementos. Lo mismo acá tengo dos conjuntos A y B, ¿sí? La intersección de ambos conjuntos serían los elementos comunes, que son E y F, ¿sí? Si nosotros podemos observar acá, veamos este diagrama de Ben-Euler, ¿sí? Y veamos estas afirmaciones. Dice, A interceptado con B es un subconjunto de A. Entonces, A interceptado con B es todo lo que está aquí en naranja y podemos ver que es una parte de A, pero también podemos ver que es una parte de B, ¿sí? Entonces, esto que es la intersección también es otro conjunto, es una parte de ambos conjuntos. Entonces, nosotros podemos afirmar que la intersección de A con B está contenido en A y que la intersección de A con B también está contenido en B, ¿sí? En este otro ejemplo, nosotros vemos A que contiene los elementos 1, 3, 5 y 7, B que contiene los elementos 2, 4, 6 y 8, ¿sí? Lo que podemos observar que son conjuntos finitos, porque puedo contar sus elementos, pero que también son conjuntos disjuntos, no tienen elementos comunes. Por lo tanto, la intersección entre ambos conjuntos será el conjunto vacío,
¿sí? La intersección entre dos conjuntos disjuntos, pues, es igual al conjunto vacío. La tercera operación que nosotros vamos a estudiar entre conjuntos es la diferencia de conjuntos. Dado dos conjuntos A y B definidos en un cierto universo, se llama diferencia entre A y B al conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B. La notación que nosotros vamos a utilizar, A menos B, A menos B, A menos B. En este curso nosotros vamos a utilizar esta notación de acá, ¿sí? Esta es la notación que nosotros vamos a utilizar, aunque ustedes pueden ver en otra bibliografía que utilizan las otras notaciones. En símbolo se tiene A menos B. Es un conjunto, entonces si es un conjunto, igual abro llave, ¿no? La definición de conjunto, que contiene a los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B, ¿sí? Eso es igual a decir que X pertenece a A y que X no pertenece a B. Estamos negando, ¿no? Negamos la pertenencia y E no pertenece. Podemos decir que un elemento pertenece a A menos B, y eso es lógicamente equivalente a decir que X pertenece a A y que X no pertenece a B. Asimismo, si nosotros definimos los conjuntos como esquemas proposicionales que cumplen ciertos predicados, que es la propiedad de esos conjuntos, nosotros podemos utilizar la notación conjuntista o podemos utilizar la operación lógica, ¿sí? Para las demostraciones podemos ir de conjuntista a lógica o de lógica a conjuntista. Si nosotros vemos en nuestro diagrama de Venn-Euler, ¿sí? Aquí ya estamos observando, son conjuntos no disjuntos porque tienen elementos comunes, son conjuntos no comparables porque no existe una relación de inclusión entre ellos. Entonces, si nosotros podemos observar acá nosotros podemos ver A menos B, ¿sí? Vamos a insertar un cuadrito. Y en esta parte de acá, nosotros podemos observar todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B, ¿sí? También podemos observar en este otro lado de acá, todos los elementos que pertenecen a B, pero no pertenecen a A, ¿sí? Estos elementos de acá no ingresan porque son los elementos comunes. Si nosotros observamos acá este otro diagrama de Venn-Euler, podemos ver que la relación entre conjuntos es la relación de inclusión. B es una parte de A, ¿sí? B es una parte de A. Por lo tanto, nosotros podemos definir las operaciones de A menos B o B menos A. Y vamos a decir que en esta partecita que nosotros tenemos acá, en esta parte son todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B, pero no pertenecen a A, ¿sí? Y también podemos observar que en esta franja que es azul, acá van a estar todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Entonces, eso es lo que podemos observar en este diagrama de dos conjuntos que son comparables. Por el otro lado, tenemos dos conjuntos disjuntos, es decir, que no tienen elementos comunes. Por lo tanto, A menos B, pues sería todos los elementos que pertenecen a A, ¿sí? Tendríamos A menos B. Y por el otro lado, aquí tendríamos B menos A. ¿Sí? Estamos hablando de dos conjuntos finitos disjuntos, sin elementos comunes. Ejemplo. Aquí yo le he puesto el gráfico de lo que es la representación del conjunto de números, ¿no? Entonces nosotros en la anterior clase veíamos cómo podíamos clasificar los números. Teníamos los complejos, que era la unión de los reales con los imaginarios, y los reales, que era la unión de los irracionales con los racionales, y los racionales, que era la unión de los enteros con los fraccionarios, y así consecutivamente. Entonces, si nosotros decimos que E
es el conjunto de los números reales, es decir, E es este conjunto de acá, ¿sí? E es este conjunto, acá lo tengo a E, y puedo decir que F es el conjunto de los números racionales. Acá lo tengo a F, ¿sí? Y yo puedo definirlo E menos F, este conjunto de acá menos este conjunto de acá. Entonces el resultado sería todos los números irracionales, es decir, que pertenecen a los números reales, pero no pertenecen a los números racionales. Por lo tanto, E menos F sería esta parte de acá. ¿Sí? Esa es la operación de la diferencia. Acá podemos observar nosotros dos conjuntos A y B que están definidos sobre este conjunto universo. Mi conjunto universo A, B, C, D, E, F, G, H, I. A contiene estos elementos, B contiene estos elementos. Entonces vamos a encontrar A menos B. Todos los que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Entonces, si nosotros podemos observar, A pertenece a A, pero también pertenece a B. Entonces, no está dentro de A menos B. B pertenece a A, pero no pertenece a B. Por lo tanto, mi primer elemento sería B. Observamos el otro elemento D. D pertenece a A, pero también pertenece a B. Por lo tanto, no forma parte. E pertenece a A y no pertenece a B. B y E. G pertenece a A, pero también pertenece a B, no forma parte, y I pertenece a A, pero también pertenece a B. Entonces, todos los elementos que pertenecen a A menos B son aquellos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. De la misma manera, nosotros podríamos hacer B menos A. B menos A. Todos los elementos X que pertenecen a B, pero no pertenecen a A. ¿Sí? Si nosotros verificamos los elementos, solamente tendríamos F y H. Todos los demás elementos que están con rojito pertenecen a A. ¿Sí? Adelantándonos un poco a lo que son las equivalencias o las propiedades de estas operaciones, nosotros podemos decir que A menos B es igual a A interceptado B complemento. ¿Sí? A interceptado B complemento. Vamos a dejar ahí la propiedad hasta que terminemos de explicar lo que es la operación de complemento. Entonces vemos aquí una igualdad. A menos B es igual a A interceptado el complemento del segundo conjunto. ¿Sí? Y luego vamos a volver a realizar este ejercicio. Otra operación entre conjuntos es la diferencia simétrica de conjuntos. Dado dos conjuntos cualesquiera A y B, se llama diferencia simétrica o suma booleana de los mismos al conjunto formado por los elementos de A o B, pero no de ambos. ¿Sí? Ese O es el O exclusivo. O X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces decimos, la diferencia simétrica pues es otro conjunto, y si es otro conjunto, pues la definición igual abre llave, ¿sí? Y ese conjunto contiene los elementos X, tal que o X pertenece a A o X pertenece a B. En la definición, nosotros decimos X pertenece a A y X no pertenece a B. O X pertenece a B y X no pertenece a A. ¿Sí? Si nosotros podemos observar estas definiciones que tenemos acá, veamos esta primera parte, responde a lo que es la definición de diferencia de conjunto, ¿sí? A menos B.
O, ya sabemos que esa operación O lógica, en operación conjuntista, es unión. Y veamos la segunda parte, y vemos X pertenece a B y X no pertenece a, y responde a lo que es la definición también de diferencia, B menos A, B menos A. Por lo tanto, podemos decir que la diferencia A diferencia B, ¿sí?, es igual a A menos B unido B menos A. Es la unión de la diferencia de conjunto. Eso es la diferencia simétrica de conjunto. De la misma manera podemos definirlo los conjuntos como esquemas proposicionales, como predicados, y acá tenemos la notación conjuntista, que es ese triángulo que vamos a utilizar, o la notación lógica, que es el O exclusivo, ¿sí? Si nosotros podemos observar dentro del diagrama de Venn-Euler, pues ya nosotros tenemos A menos B unión B menos A, y la diferencia simétrica vendría a ser la unión, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos A menos B, vamos a ver si puedo dibujar. Aquí tendríamos A menos B, y aquí tendríamos B menos A. Entonces, la unión de estos dos hacen lo que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica vendría a dar por todos los elementos que están acá, sumados a todos los elementos que están acá, ¿sí? Bueno, acá tenemos nosotros un universo U que contiene los elementos desde 1 hasta 9. Y tenemos un conjunto A que contiene los elementos 2, 4, 5, 6, 8 y 9. Y B que contiene estos elementos de acá. Entonces vamos a ver la diferencia simétrica de conjunto, ¿no? Son todos los que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Entonces 2 pertenece a A, pero no pertenece a B, por lo tanto ingresa. 4 pertenece a A, pero también pertenece a B, no ingresa. 5 pertenece a A, pero también pertenece a B, no ingresa. 6 solamente pertenece a A, 2 y 6. 8 pertenece a A, pero también pertenece a B. Y 9 pertenece a A y pertenece a B. Por lo tanto, A menos B, los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B, son 2 y 6. ¿Sí? Y los que pertenecen solamente a B, pero no a A, pues sería 1. 1 pertenece a A, pero no pertenece a B. 1. 3 pertenece a A, pero no pertenece a B. 4, 5, 8 y 9 pertenecen a B y también pertenecen a A. Entonces, B menos A solamente tendría los elementos 1 y 3. Como nos están pidiendo encontrar la diferencia simétrica, entonces la unión de estos dos conjuntos sería 1, 2, 3 y 6. 1, 2, 3 y 6, ¿sí? Que es el conjunto de la diferencia simétrica. Por último, tenemos lo que es el complemento de conjunto. Dentro de lo que es el complemento de conjunto, nosotros vemos el complemento absoluto, ¿sí? El complemento del conjunto A respecto de un universo U es el conjunto de los elementos del universo U que no pertenecen a A. Dentro de lo que es la notación, nosotros podemos poner esta C grandota, complemento de A, un apóstrofe, complemento de A, una rayita arriba, complemento de A, una C como un índice, ¿sí? Complemento de A, o podemos decir U menos A, ¿sí? Se lee complemento de A. Definamos complemento de A. El complemento de A es otro conjunto, por eso cuando decimos otro conjunto igual abrimos llave, ¿sí? Cuyos elementos son elementos X, tal que X pertenece al conjunto universo, pero no pertenecen a A, ¿sí? Y cerramos las llaves. O también podríamos decir X pertenece a U, pero no pertenece a A.
o solamente X no pertenece a A. Entonces aquí tenemos la definición, 3 definiciones que nos dicen lo mismo, ¿sí? Podríamos también expresarlo como un esquema proposicional. Y si nosotros expresamos este esquema, el complemento de A es no P de X. En el diagrama de Venn-Euler, acá nosotros tenemos un conjunto A que está incluido en U. A es un subconjunto de U, ¿sí? Su complemento de A es todo lo que está afuera. Y todo lo que está afuera pertenece a U, pero no pertenece a A, ¿sí? Ejemplo. Vamos a subir cuando hemos definido la operación esa de A menos B. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros un conjunto universo y acá tenemos dos conjuntos A y B. Y cuando explicábamos la operación de diferencia, decíamos que la diferencia de A menos B es igual a A interceptado B complemento. Entonces, encontremos ese complemento de B. Es decir, el complemento de B son todos los elementos que pertenecen a U, pero no pertenecen a B. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? B, C y E. ¿Sí? B, C y E. Ese es el complemento de B. Todos los que pertenecen a U, pero no pertenecen a B. De la misma manera, encontramos el complemento de A. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen al complemento de A? Los que pertenecen al universo, ¿sí? Pero no pertenecen a A. Sería C, sería F y sería H. ¿Sí? Entonces, el complemento, volvemos a repetir, pertenecen al universo, pero no pertenecen al conjunto. De tal manera que A menos B, si nosotros tomamos esta definición, decimos A interceptado con el complemento de B. Entonces ya sabemos que la intersección son los elementos comunes. ¿Qué elementos comunes tenemos nosotros entre este conjunto de acá y este conjunto de acá? Entonces podemos ver que solamente tenemos el B y el E. ¿Sí? Esos son los elementos comunes que tenemos. ¿Sí? B y E. Y de la misma manera podemos encontrar B interceptado a complemento, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que decir A menos B, y esa es la equivalencia, o esto es B menos A. Cuando nosotros estudiamos complemento, también nosotros podemos ver el complemento relativo. El complemento relativo es cuando nosotros tenemos una relación de inclusión, es decir, comparamos un conjunto sobre otro conjunto. Tenemos aquí B, que es un subconjunto de A. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que el complemento de B sería todo lo que está afuera. ¿Sí? Complemento de B. Y el complemento de A sería todo lo que tiene acá B. Entonces, el complemento de B, definiendo toda esta partecita de acá, ¿sí? Si ven toda esta franja de acá, es el conjunto tal que X pertenece a A, pero no pertenece a B. Y tenemos la definición de diferencia, ¿no? ¿Y cuál sería el complemento de A? El complemento de A sería todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Entonces, en símbolo, pues es la operación de diferencia. Entonces, el complemento de A respecto de B sería todos los elementos que pertenecen a B, pero no pertenecen a A. ¿Sí? Y aquí tendríamos la operación de B menos A. Entonces, las operaciones entre conjuntos, volvemos a repetir, es la unión, la intersección, la diferencia de conjunto, la diferencia simétrica de conjunto y el complemento. El complemento puede ser el complemento absoluto o el complemento relativo. Bueno, acá hemos definido un conjunto universo, ¿sí? Acá hemos definido conjuntos A, B, C, D, E por comprensión y hemos hecho la práctica y hemos encontrado los conjuntos por extensión, ¿sí? Por comprensión estamos listando una característica de los elementos
Y por extensión listamos cada uno de los elementos separados por una comita. Entonces nos están pidiendo que nosotros encontremos los conjuntos que son resultados de efectuar las siguientes operaciones. Dice A menos B, todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. ¿Cuáles serían ellos? Díganme, por favor. Menos 1, 0 y 1. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a A menos B? Menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1. A ver, recordemos la definición. Dice A menos B. Todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Menos 1 pertenece a A. Sí, pertenece. Pero también pertenece a B, ¿no ves? Entonces menos 1 no forma parte de A menos B. 0 pertenece a A, pero también pertenece a B. Y 1 pertenece a A, pero también pertenece a B. Por lo que A menos B sería el conjunto vacío. No puede ser 1, porque 1 pertenece a A, pero también pertenece a B. A menos B, elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Conjunto vacío. Veamos B menos A, que pertenecen a B, pero no pertenecen a A. Menos 3 pertenece a B, pero no pertenece a A. Entonces, menos 3 es el primer elemento. Menos 2 pertenece a B, pero no pertenece a A. Menos 1, 0 y 1 también pertenecen a A. Por lo tanto, solamente me quedaría 2 y 3. ¿Ya? Entonces, B menos A. Todos los elementos que pertenecen a B, pero no a A. Complemento de A. Dice todos los elementos que pertenecen al universo, pero no pertenecen a A. ¿Cuáles serían esos elementos? Menos 4, menos 3, menos 2. ¿Cómo 2, digo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos el menos 1, 0 y 1, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo digo? Menos estos elementos de acá. ¿Sí? Pertenecen al universo, pero no pertenecen a A. Entonces, menos esos elementos que tenemos acá. ¿Y cuál sería el complemento de B? Menos 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 4, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, pertenecen a U, pero no pertenecen a B. Listo. A interceptado con B. A interceptado con B. Cuando hablamos de la intersección, hablamos de los elementos comunes. Disculpen, A interceptado B complemento. ¿Cuáles serían? ¿Conjunto vacío? Menos 1, 0, 1. No. A ver, fíjese. No. A interceptado aquí, Vacío. si quiere, le voy a copiar de nuevo A. Estamos haciendo este con este, ¿no ves? ¿Qué elementos comunes hay? Vacío. Ninguno. Vacío. Ahora vemos B interceptado A complemento. Ahora si quiere lo vamos a copiar B acá. Y copiamos A complemento. ¿Qué elementos comunes tenemos? Menos 3, menos 2. Menos 3, 2 y 3. menos 2. ¿Qué más? Y 2 y 3. 2 y 3. ¿Listo? Y por último tenemos A diferencia simétrica de B. A diferencia simétrica de B es A menos B unido B menos A. ¿Qué sería? ¿Cuánto? Menos 3 menos 2, 2 y 3. ¿No? Esto unido a esto, o la equivalencia decimos esto unido a esto de acá. ¿Listo? Bueno,